Ella dijo que nunca lo amó, así que él activó el fideicomiso. Me miró directamente a los ojos y lo dijo como si me estuviera ofreciendo una segunda ración de patatas. Voy a volver con mi ex, así sin más, durante nuestra cena de aniversario con salmón a la parrilla. 15 años juntos, reducidos a una frase desechable entre bocado y bocado. Isabel no se inmutó, incluso sonrió como si finalmente estuviera liberando un secreto que había estado ensayando frente al espejo durante semanas. Luego añadió, con una calma pasmosa: «Nunca te quise de verdad, Mateo». La miré fijamente por un segundo, no porque no entendiera las palabras, sino porque estaba ligeramente impresionado por la ejecución. Había esperado a nuestro aniversario. Se había puesto el vestido que le compré hace 2 años. Se había asegurado de que nuestra hija estuviera fuera durante el fin de semana y luego me apuñaló con un bisturí emocional tan afilado que ni siquiera sangró de inmediato. Dejé mi tenedor, alisé la servilleta, asentí. Entonces deberías irte. Sin gritos, sin el melodrama de arrastrar sillas, solo el nítido clic de la finalidad. Ella parpadeó, desconcertada por la falta de pelea. Eso era lo que quería. Drama, una rabieta, una escena, algo que pudiera usar como arma más tarde. Pero no le di eso, le di silencio. Eso fue lo que rompió su ritmo. Esperaba al viejo Mateo, el paciente, el aburrido, el proveedor. Lo que no sabía era que acababa de activar una versión completamente diferente de mí, una que nunca había conocido y que no le gustaría. De vuelta en casa, pataleaba como una adolescente que acaba de ganar una ruptura, empacando ruidosamente, llamadas pasivo-agresivas en altavoz, risas falsas a los chistes de su ex. Dios. La voz de ese hombre sonaba como un desagüe atascado. Pasó a mi lado en el pasillo, arrastrando una maleta como si estuviera protagonizando su propia película de sobremesa. Me miró a los ojos y dijo: «Supongo que por fin me quedaré con la mitad de todo». No respondí, simplemente me apoyé en el marco de la puerta de la cocina con los brazos cruzados y la vi salir de la vida que creía entender. Ella pensó que había detonado una bomba. Lo que no se dio cuenta fue que fui yo quien encendió la mecha hace 7 años. Ahora, antes de continuar, y la historia mejora, deberías saber algo. Más del 90% de las personas que escuchan historias como esta nunca se suscriben. Y honestamente, ese pequeño gesto motiva al equipo más de lo que puedas imaginar. Así que si todavía estás aquí, considéralo. Lo apreciamos más de lo que crees. En fin, me quedé en la cocina un rato, no porque estuviera procesando el duelo. Estaba repasando protocolos. Cuando Isabel dice «la mitad de todo», lo que realmente quiere decir es la mitad de lo que ella asume que existe. No tiene ni idea del fideicomiso, de las entidades superpuestas, de las transferencias de propiedad que ocurren automáticamente cuando un cónyuge abandona voluntariamente el hogar conyugal. Es como ver a alguien saltar de un avión con un paracaídas que ha empacado él mismo, sin darse cuenta de que yo había cambiado silenciosamente la anilla de apertura. Entré en el despacho, encendí la luz y saqué una pequeña caja negra que no había tocado en años. Dentro había una memoria USB, documentos notariados, el acuerdo postnupcial original y la carta de activación sin firmar. Hasta ahora. Me senté, saqué un bolígrafo y escribí una sola frase. A las 10:47, la cónyuge Isabel Rivas ha desocupado voluntariamente la residencia compartida, con la intención de poner fin al matrimonio. Cláusula 7TO activada. Firma, fecha, subida, cifrado. Para cuando su Uber salió del camino de entrada, ya era una invitada en un mundo que ya no le pertenecía, pero ella aún no lo sabía. Pensaba que me acababa de humillar, dejándome boqueando entre los escombros emocionales. Lo que realmente había hecho era abrir la puerta al único juego en el que soy mejor que nadie: la estructura. Y mañana sería el primer movimiento. La puerta no se cerró de golpe. Hizo clic. Silenciosa, definitiva, como la puerta de una bóveda al cerrarse.
Esperé exactamente 13 segundos, después del sonido, lo justo para oír al Uber crujir sobre la grava del camino. Luego me dirigí a mi estudio. No por impulso, no por rabia. No me quedaban emociones que gastar en Isabel. No estaba enfadado, estaba liberado. La lámpara del escritorio cobró vida con un cálido resplandor familiar, inmutable, a diferencia de ella. Secuencia de arranque del portátil, descifrado de clave local. Una confirmación biométrica. El escritorio se cargó como si hubiera ensayado para este momento, y en cierto modo lo había hecho. Durante 7 años había construido contingencias como un hombre que apila sacos de arena antes de un huracán. Isabel siempre asumió que era obsesivo con el papeleo, porque era de la vieja escuela, que me gustaba el control, que era aburrido. Nunca se dio cuenta de que estaba construyendo una fortaleza. Navegué hasta mi árbol de activos, un diagrama privado y cifrado que parecía una telaraña que hubiera ido a la Facultad de Derecho. Cada LLC, cada sociedad tenedora, cada acuerdo de socio silencioso, todo legal, todo mío, todo diseñado para pasar al modo de ejecución total con un solo activador. Lo encontré. Cláusula 7.1b. Activador por abandono del cónyuge. La salida voluntaria de un cónyuge del hogar conyugal, con la intención de disolver la unión, inicia el aislamiento de los activos. El fideicomiso ejecuta la transferencia de los títulos de propiedad a una entidad tenedora privada bajo el otorgante principal, yo, y revoca los derechos del cónyuge a través del acuerdo posnupcial firmado. Todo lo que tenía que hacer era hacer clic en ejecutar. Y así lo hice. Un solo clic, sin dramatismos, solo una barra de progreso verde deslizándose silenciosamente por la pantalla. La casa, a nombre de Gestiones Solano LLC, ahora prohíbe formalmente la ocupación de terceros sin el consentimiento del otorgante. Las cuentas de corretaje, reasignadas, beneficiario eliminado. Su coche, el que le regalé en su último cumpleaños, transferido al fideicomiso como activo colateral, liberado bajo un título de flota corporativa, que discuta la propiedad con un número de bastidor que no coincide con su seguro. Cada elemento que parecía una vida compartida siempre había sido mío, solo que envuelto en un papel más bonito. Nunca preguntó cómo desapareció la hipoteca o cómo la segunda casa del lago era solo una multipropiedad. Nunca cuestionó por qué era tan diligente con los rastros de papel y las auditorías trimestrales, incluso jubilado. Isabel pensaba que se había casado con un hombre que temía el caos. No se dio cuenta de que se había casado con un hombre que se preparaba para la traición. Abrí la segunda caja fuerte, saqué el sobre sellado marcado como Activación IR. Dentro había 4 cosas: el acuerdo postnupcial original, una declaración jurada notariada que había prescrito hace 3 años, un USB con registros de actividad con marca de tiempo y una carta final dirigida a su abogado, sin firmar hasta ahora. Cogí el bolígrafo y escribí 3 palabras en la parte inferior. Procedamos en consecuencia. La firmé, la feché, la volví a meter en el sobre y la puse en la bandeja de salida. Luego me recliné en mi silla y miré al techo. No era la primera vez que imaginaba este momento, pero admito que aterrizó con un silencio más pesado de lo que esperaba. No era pena, solo ausencia, como cuando un electrodoméstico ruidoso se apaga de repente y te das cuenta de lo fuerte que siempre había sido. Durante 15 años, Isabel llenó la casa con pequeñas exigencias y quejas casuales. Había dominado el suspiro pasivo, la forma de decir «Mateo, ¿en serio?», como si fuera su signo de puntuación favorito. Ahora la casa estaba en silencio y por fin tenía espacio para pensar. Uno por uno. Revisé el estado de cada bloqueo. Residencia principal, reasignada. Cuentas financieras, redirigidas. Obligaciones conjuntas, anuladas mediante la activación de la cláusula. Cuentas digitales. Autenticación de 2 factores. Activada. Acceso revocado.
Aún podía iniciar sesión en Netflix. Le dejé eso, no soy un monstruo. Y luego, justo antes de la medianoche, ejecuté una última orden. Notificar al abogado. Estructura activa. El teléfono de mi abogado sonaría a las 8:01 de la mañana. No antes. Encontraría los documentos firmados, los registros, el vídeo con marca de tiempo de la cámara de la puerta mostrando su partida. Sin drama, solo estructura. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era arquitectura. Mañana sería cuando ella intentaría sacar sangre, pero se daría cuenta de que los cuchillos ya no eran suyos. A la mañana siguiente estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. No era una llamada ni un mensaje de texto. Era una alerta de un monitor privado de redes sociales que había configurado años atrás, originalmente para rastrear menciones corporativas, cuando todavía estaba activo en el mundo de la auditoría. Las viejas costumbres nunca mueren. Había olvidado que había dejado sus perfiles en la lista, y allí estaba, publicación pública. Imagen, Isabel acercándose a su ex, David. La crisis andante de la mediana edad, con los brazos sobre ella como si hubiera ganado un premio. Ambos sosteniendo copas de champán, sonriendo como en una noche de graduación, pero con botox y dolor de espalda. Pie de foto. El amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. Por fin libre. Publicado a las 9:27 de la mañana. Lo miré durante un minuto entero, no porque me doliera, no porque la extrañara, sino por la marca de tiempo. 9:27 de la mañana, y no de hoy, de ayer. Aproximadamente 3 horas antes de nuestra cena de aniversario, antes del salmón, antes de ese nunca te quise de verdad, antes de las lágrimas falsas y la maleta preparada. Se había tomado esa foto antes incluso de decírmelo, mientras yo estaba en la floristería recogiendo las mismas rosas que fingió admirar en la cena antes de destriparme en 3 frases. Esa foto, ese pie de foto petulante, no era solo de mal gusto, era una mina terrestre legal. Abrí el acuerdo postnupcial y fui a la cláusula 9b. Abandono premeditado con intención de defraudar al fiduciario conyugal. La cláusula tenía un umbral, una premeditación demostrada por un comportamiento con terceros con marca de tiempo ocurrido antes de la salida del matrimonio. ¿Por qué? Porque durante las negociaciones del acuerdo, mi abogado había hecho una sola pregunta. ¿Y si ella se ha ido emocionalmente y solo se queda para cobrar? Así que incluimos la cláusula. Si surgía evidencia que demostrara la intención de marcharse antes de informarme, y esa intención implicaba un compromiso romántico alternativo o comunicaciones ocultas, ella renunciaba a todos los derechos sobre los bienes comunes. Evidencia como, por ejemplo, un selfie con su ex con marca de tiempo. Abrí una herramienta segura y descargué todos los metadatos EXIF de la imagen. Confirmé el GPS, la zona horaria, el modelo del dispositivo. Subí el informe a mi registro de protección de activos. Violación confirmada. La estructura legal acababa de evolucionar de un escudo pasivo a un arma activa. Lo que Isabel pensaba que era una celebración con champán era en realidad una firma. Simplemente no se había dado cuenta. Reenvié la imagen y los metadatos a mi abogado con un único asunto. Cláusula 9b. Activación. Sin cuerpo de mensaje, él lo entendería. Luego hice clic en los comentarios debajo de su publicación. 37. Me gusta. Algunos emojis de corazón. El cebo de dopamina habitual. Un comentario de su mejor amiga. Beatriz. Te mereces la felicidad. Te dije que volvería. Beatriz, la mujer que me pidió prestados 5.000 euros para un trabajo dental el año pasado, y luego me hizo ghosting. Interesante. Otro comentario más abajo me llamó la atención. De la peluquera de Isabel. Espera, ¿esto es de ayer por la mañana? Pensaba que decías que todavía estabas decidiendo qué hacer. Ella respondió. Jaja, no me delates. ¿Delatarte? Oh, cariño, ya lo hiciste tú misma. Guardé una captura de pantalla, imprimí el hilo y subrayé la línea. No me delates.
Mi abogado apreciaría la ironía. Cerré el navegador y me recliné en mi silla, viendo el vapor subir de mi café. Una mañana tranquila, pájaros cantando. En algún lugar de la ciudad, ella probablemente estaba flotando en una nube de ego y dopamina. No tenía ni idea de lo que acababa de activar. Verás, cuando la mayoría de la gente piensa en la traición, se imagina escándalos de alcoba, mensajes de texto, registros de llamadas. Pero la verdadera traición no es sobre el sexo, es sobre la intención. Para eso se construyó la cláusula 9b, no para pillar a alguien siendo infiel, sino para pillar a alguien conspirando. Y ahora era Isabel la que había dejado el rastro. No yo, no David. Ella, su publicación, su pie de foto, su mentira. Y ahora su colapso. No llegaría hoy. La precisión no funciona así, pero llegaría, porque en mi mundo, lo único más peligroso que una mentirosa arrogante es una que deja una marca de tiempo en su crimen. La llamada llegó justo por la tarde. Número desconocido, pero reconocí el prefijo de un bufete del centro. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Señor Solano, soy Mateo. Genial, soy Javier Torres, el abogado contratado por su esposa, Isabel Rivas. Quería contactarlo directamente antes de proceder con las presentaciones formales. Su tono destilaba una arrogancia pulida del tipo que viene con gemelos personalizados y un Tesla de leasing. Adelante, dije, sorbiendo mi café. Estaré redactando una petición de divorcio basada en diferencias irreconciliables. Naturalmente, mi cliente tiene derecho a una división equitativa de los bienes conyugales. Reclamaremos su parte justa de la residencia principal, cuentas de corretaje y cualquier vehículo de propiedad conjunta. Si tiene un abogado, puede contactarme directamente. Pero pensé que una llamada de cortesía profesional podría facilitar las cosas. Ya sabe, evitar un drama innecesario. Su error no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Asumió que yo era pasivo, un jubilado confundido, sorprendido por las reglas modernas del juego. Un hombre pillado por sorpresa. Lo que no sabía era que me había reunido con su socio principal hacía 8 años en una gala benéfica. Habíamos discutido sobre protección de activos y mitigación de riesgos. En aquel entonces, yo solo era el marido silencioso de Isabel. Escuché, tomé notas, estudié el juego y luego construí uno mejor. Hice clic en mis archivos. Arrastré un documento a un nuevo correo electrónico. Asunto: Solano contra Rivas. Nota preliminar. Adjunto: copia del acuerdo postnupcial totalmente ejecutado. Memorando de distribución de activos. Esquema de la estructura del fideicomiso. Cláusula 9b. Registro de activación del disparador. Paquete de pruebas con marca de tiempo. Anexo A. Publicación en redes sociales. Sin cuerpo de texto, sin despedida. Hice clic en enviar. La llamada se quedó en un silencio sepulcral. Señor Solano, dijo finalmente con la voz un poco más tensa. Deberías leer el archivo adjunto, Javier. Lo haré. Clic. No di vueltas. No me regodeé. Simplemente esperé. 6 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Dejé que sonara un poco más esta vez. Señor Solano, dijo, sonando ahora como alguien que acababa de ver a su bufete pisar una mina. Sí. Hola, yo hablé con mi cliente antes de iniciar el contacto. Me informó que no estaba al tanto de ninguna carga estructural activa sobre el patrimonio conyugal. No mencionó un acuerdo postnupcial ni el fideicomiso. No, no lo habría hecho. Nunca preguntó. Mire, esto va a requerir una revisión interna. El fideicomiso, las cláusulas, la publicación son marca de tiempo. Esto cambia mucho las cosas. Correcto. Una pausa. Luego la voz cayó en algo que se parecía al pánico, apenas enmascarado con jerga legal. Dios mío, ¿qué le dijo a usted ayer? Sonreí al teléfono. Finalmente, me dijo la verdad. Clic. Seguimiento. Me recliné en mi silla mirando la pantalla. El correo electrónico ya había sido abierto 5 veces, reenviado 2 veces.
accedido una vez desde un dispositivo móvil. Triaje legal estándar. Podía imaginar la escena. Isabel sorbiendo con aire de suficiencia, algo son burbujas mientras su abogado leía la cláusula en voz alta, su mandíbula tensándose lentamente con cada frase, su rostro descomponiéndose al darse cuenta de que el hombre aburrido del que se burlaba acababa de cerrar por adelantado todo el campo de batalla. Nunca necesité ganar la pelea. Ya había retirado las armas. Ella pensó que estaba comenzando una guerra. Ni siquiera se había dado cuenta de que las puertas estaban soldadas. Y su abogado, él fue su primera víctima. Un hombre que entró pensando que trataba con un jubilado despistado y salió sosteniendo una granada legal a la que ya le habían quitado la anilla. El fideicomiso no solo me protegió a mí, desmanteló la suposición de que esto sería justo. Isabel había escrito un guión en el que yo era el marido traumatizado. Lo que no se dio cuenta es que yo era el editor. Isabel entró en el banco como si fuera a reclamar un premio. Recién peinada, grandes gafas de sol, un atuendo lo suficientemente informal como para sugerir que no había estado llorando en el apartamento de su ex toda la mañana, lo cual había hecho. Pero ahora estaba en una misión. Pensó que comenzaría a reconstruir su vida independiente, vaciando las cuentas que asumía que eran mitad suyas. Incluso tarareaba una cancioncilla al entrar. La mujer del mostrador la saludó calurosamente al principio. «Hola, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «Me gustaría retirar de nuestros ahorros conjuntos y transferir parte a mi nueva cuenta corriente a nombre de Isabel Rivas». La cajera tecleó, hizo una pausa, entrecerró los ojos. «Lo siento, señora, no veo su nombre en la cuenta». La voz de Isabel se agudizó. «Disculpe, llevamos 15 años con este banco. Búsquelo de nuevo». La mujer parecía nerviosa. «Ahora, no es que la cuenta no exista, es que su nombre ya no está asociado a ella». Los labios de Isabel se curvaron como una fisura. «¡Eso es imposible! Puedo llamar al director de la sucursal si lo desea». «Sí», espetó. «Haga eso». Se quedó de pie, rígida, con los brazos cruzados, observando a través del cristal como el director, Tomás, un hombre de voz suave, con ojos amables y absolutamente ninguna tolerancia al drama, salía con un expediente en la mano. Le dedicó una pequeña sonrisa triste, como un médico a punto de dar los resultados de unas pruebas. «Señora Rivas», dijo con delicadeza, «por favor, venga conmigo». Entraron en una pequeña oficina lateral. Cerró la puerta tras ellos. «Esto es absurdo», comenzó Isabel. «Necesito acceso al...». Tomás levantó una mano y abrió el expediente. «Solo necesito mostrarle esto». Dentro había 2 documentos notariados. El primero, un formulario de reasignación de beneficiario que eliminaba su nombre de todas las cuentas principales, activado por el incumplimiento de la cláusula 9 de un contrato matrimonial. El segundo, una directiva notariada fechada hace 6 años, firmada tanto por mí como por Isabel, aunque ella claramente lo había olvidado. Autorizaba a la institución financiera a transferir la propiedad total al titular principal de la cuenta, yo, en caso de abandono conyugal, confirmado por un asesor legal. La mandíbula de Isabel se tensó. «Esto tiene que ser un error. Yo nunca...». Tomás señaló su firma. «Usted firmó esto el 14 de abril de 2017, justo aquí con un testigo presente. Nuestro notario, la recuerda, dijo que bromeó sobre lo ridículos que eran todos estos, y sí». Se quedó mirando el papel como si la hubiera bofeteado. Luego su voz se alzó. «No pueden hacer esto. Necesito ese dinero. Tengo facturas. Tengo un alquiler». «Lo siento», dijo Tomás bajando la voz, pero manteniendo la espalda recta. «Las cuentas ya no están a su nombre. No hay nada a lo que pueda acceder aquí». Isabel golpeó las manos sobre el escritorio. «Entonces, abra sus cuentas. Yo era su esposa». Él deslizó el expediente hacia ella. «El documento dice era, y era es la palabra clave». Se levantó tan rápido que la silla raspó detrás de ella. «¿Cree que ha ganado? No puede simplemente dejarme sin nada».
pero la mirada en el rostro de Tomás le dijo todo lo que no quería oír. No la estaba juzgando, la estaba compadeciendo. No fue necesario llamar a seguridad. Se fue por su propio pie, sin salida dramática, sin una pelea a gritos, solo una mujer aturdida caminando de regreso por el vestíbulo, con las gafas de sol puestas de nuevo para ocultar el pánico que crecía en sus ojos. Afuera se sentó en su coche con las manos en el volante, respirando como si alguien acabara de meterle una manguera de aspiradora en los pulmones, sin dinero, sin red de seguridad y sin un alma a la que pudiera gritar para que lo arreglara, porque era su nombre en el plan de salida, su traición con marca de tiempo, su firma en la cláusula. Con lo que había entrado era arrogancia, la creencia de que el divorcio era solo una negociación hostil con un premio en efectivo. Con lo que salió fue nada, ni un céntimo, ni un extracto bancario, solo una fina línea de sudor en su frente y la creciente comprensión de que ésta no iba a ser la ruptura limpia que imaginaba. Esto era la guerra, y ya estaba perdiendo. A media tarde, Isabel dejó de fingir que las cosas iban bien. El banco la había pillado por sorpresa. Su abogado dejó de devolverle los mensajes y hasta Beatriz, su siempre leal cámara de eco, de repente tenía mala señal y un asunto con sus hijos. Pero Isabel se dijo a sí misma que era solo una fase, un contratiempo menor. Todavía tenía esto, su pequeño refugio, el apartamento que David le había mostrado hacía solo unas semanas. Accesorios modernos, líneas limpias, sin fotos enmarcadas de su aburrido pasado. Solo aire nuevo, velas aromáticas y las botellas de whisky de David alineadas en los estantes minimalistas como símbolos de estatus. Su nuevo comienzo. Aparcó en la puerta, todavía furiosa, pero ya escribiendo mentalmente el arco de su regreso. Le enviaría un mensaje a David. Pedirían sushi, tal vez abrirían champán de nuevo. Publicarían algo picante en Instagram para recordarle al mundo que estaba imperturbable. Hasta que llegó a la puerta. Un aviso amarillo pegado en la madera como una bofetada. Contrato de alquiler rescindido. Desalojar en 48 horas. Sus ojos recorrieron la página. No era del propietario, ni siquiera de la empresa de gestión de la propiedad. Estaba firmado por Gestiones Solano S.L. En letra más pequeña, debajo, Gestor de Activos, M. Solano. Su cerebro se bloqueó. Arrancó el papel y rebuscó en su bolso, apuñalando su teléfono hasta que consiguió hablar con el administrador de la propiedad. Esto tiene que ser un error. Yo vivo aquí. He vivido aquí durante semanas. Señora, GSSL ha emitido una rescisión de contrato según la cláusula discrecional descrita en los términos de arrendamiento corporativo. Usted no es la arrendataria principal. ¿Qué demonios significa eso? He pagado el alquiler. El arrendatario principal, David Lago, ha sido notificado. La rescisión proviene de la entidad tenedora. Se están condonando todas las tarifas, pero la unidad ya no está disponible. ¿Pero por qué? ¿Quién demonios es GSSL? Hubo una pausa en la línea. No puedo revelar la propiedad interna, señora. Pero no hacía falta. Los ojos de Isabel se posaron en la esquina inferior del aviso. Allí estaba un pequeño logotipo de marca de agua, la misma fuente que había usado para la marca de nuestro plan de sucesión, una EMS estilizada dentro de un cuadrado. Mateo Solano. Todavía estaba tratando de procesarlo cuando David abrió la puerta detrás de ella, sosteniendo un sándwich y con aspecto de haberse despertado de una siesta. «Cariño», parpadeó. «¿Qué pasa?» Ella le plantó el papel en la cara. «¿Sabías de esto?» Él lo escaneó perezosamente. Luego, de nuevo, más despacio. OMG. Pensaba que el edificio lo gestionaba una cosa llamada Blue Bridge. Aparentemente son propiedad de GSSL. Levantó la vista, palideciendo. «Espera, ¿estás diciendo que tu marido era el dueño de este sitio?» Isabel no respondió porque no lo sabía, porque nunca había preguntado.
Había estado demasiado ocupada jugando a ser liberada como para considerar que todo su rebote se había construido dentro de muros que yo ya había apagado. Las llaves que llevaba todavía pertenecían técnicamente a una sociedad tenedora, registrada en un fideicomiso que nunca había leído. David volvió a entrar frotándose la cara. Esto es una pesadilla. Firmé un contrato de 1 año. No pueden. Simplemente... Sí que pueden, espetó ella. Aparentemente, él puede. David murmuró algo por lo bajo y se retiró a la cocina. Ni un abrazo reconfortante, ni un «yo me encargo», solo silencio y distancia. Sus ajustes predeterminados cuando las mujeres alzaban la voz. Isabel se quedó en la entrada todavía agarrando el aviso. Su nuevo comienzo, propiedad ajena. Su espacio seguro, revocado. El hombre al que había acudido ya estaba revisando sus correos electrónicos en lugar de su cara. Salió lentamente, sentándose en los escalones de piedra del apartamento, con las piernas temblorosas. Miró los coches que pasaban por la calle, preguntándose cuántas cosas que todavía creía que eran suyas resultarían no serlo. Pensó que había escapado a algo nuevo. Lo que no se dio cuenta fue que cada movimiento que hacía había sido previamente mapeado. Cada paso adelante, todavía dentro de mi perímetro. No abandonó el campo de batalla, se adentró más en él, y ahora hasta las paredes la estaban traicionando. La llamada llegó justo después de la medianoche. Sabía que llegaría. Luna siempre había sido la única persona a la que Isabel no podía manipular fácilmente, pero la sangre tira y las hijas todavía anhelan explicaciones. Papá. Su voz era cautelosa, no fría. Así supe que aún no había tomado partido. Acabo de hablar con mamá. No está bien. No dije nada. Dijo que congelaste sus cuentas, que no tiene nada, que has estado planeando esto a sus espaldas durante años. Respiré hondo, no porque estuviera enfadado, sino porque podía oír la encrucijada en su voz, parada en esa intersección entre el instinto y la verdad. Dice que le arruinaste la vida. Alcancé la carpeta negra de mi escritorio, no la legal. Esta era más delgada, personal, la única copia del acuerdo posnupcial con anotaciones en tinta azul hechas específicamente para Luna, cuando cumplió 18 años y empezó a hacer preguntas sobre los planes de sucesión y por qué su nombre no aparecía en ningún activo conjunto. Sección 12, dije. Hizo una pausa. ¿Qué? Sección 12 del acuerdo posnupcial. La cláusula sobre exclusiones de beneficiarios en casos de engaño activo o abandono. Léela. Otra pausa. ¿Puedes enviármela? No hace falta. Está en tu Dropbox, en la misma carpeta que el desglose de tu préstamo estudiantil. El documento se llama Contingencia S anexo completo PDF. Lo viste hace 3 años. Luna simplemente nunca lo había leído. Silencio. Lo dejé flotar en el aire. Mira, susurró finalmente. No me importa el dinero. Solo necesito saber si está diciendo la verdad. Asentí, aunque no podía verme. Entonces, no nos escuches a ninguno de los dos, dije. Revisa su teléfono. Empieza por agosto. Busca el nombre de David. Más silencio. Casi podía oír su pulso a través de la línea. ¿Lo sabías? Lo sé desde hace más tiempo de lo que ella cree. La oí tragar. La llamada terminó poco después. No se despidió. A la mañana siguiente, nada. Ningún mensaje de seguimiento, ningún correo de voz enfadado. Solo silencio. Una lealtad más silenciosa. Pero alrededor de las 6:30 de la tarde, recibí un único correo electrónico de su cuenta universitaria. Asunto. Lo he leído. Sin cuerpo de texto, sin firma, solo un PDF adjunto. Capturas de pantalla de los mensajes de Isabel con David. No puedo esperar a ser libre de él. Estoy tan cansada de fingir. Guardo el acuerdo prenupcial en el cajón de la habitación de invitados. Creo que puedo hacer que firme una revisión si lo pillo cansado. Si él muere, todo va para Luna, lo que supongo que está bien. De todos modos, lo compartirá conmigo. No respondí.
No era necesario. Ella ya lo había hecho. Isabel debió sentir el silencio antes de entenderlo. 3 llamadas perdidas a Luna, luego 5, luego 9. Finalmente dejó un mensaje de voz. Cariño, solo necesito que entiendas lo que está haciendo. Te está lavando el cerebro. Y eso fue todo. Eso fue lo que la hundió. No el banco, no el apartamento, ni siquiera el fideicomiso. Fue perder a la única persona que asumió que siempre permanecería neutral. Porque la mayor ilusión de Isabel no fue pensar que yo me rendiría. Fue creer que su hija no tenía agallas. Luna no respondió. Cambió su mensaje de voz al día siguiente. Hola, has llamado a Luna Solano. Deja un mensaje. No Rivas, no Lago. No el extraño híbrido que le gustaba a Isabel cuando soñaba con un nuevo comienzo y en convertir a David en su padrastro. Solo Solano. Resulta que cuando se le dio a elegir entre la sangre compartida y la verdad vivida, Luna ne dudó. No eligió a la madre que le contaba cuentos de hadas durante cenas de sushi. Eligió al hombre que nunca mintió, ni sobre sus defectos, ni sobre sus límites, ni siquiera sobre su silencio. Al final, Isabel no solo perdió a un marido, perdió a su testigo, y sin uno, su historia ya no importaba. David Lago siempre se había considerado un encantador, el tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación, mostrar una sonrisa y salir con la esposa, el trabajo o la dignidad de otra persona, dependiendo de lo que quisiera ese día. No había cambiado mucho desde la universidad. Carillas más nuevas, camisas más ajustadas, un Audi con más tecnología que cerebro, pero bajo la superficie, el mismo hombre, el mismo farol. Pensó que se llevaba la mejor parte del trato cuando Isabel volvió. «Estás radiante», le dijo ese primer fin de semana en el apartamento. Él nunca te mereció. Ella lo había absorbido como una planta que finalmente recibe agua, ignorando, por supuesto, las grietas en la maceta. David no había hecho preguntas, no quería saber sobre acuerdos prenupciales o plazos de separación legal. En lo que a él concernía, Isabel se había encargado. Ella hablaba como si los activos ya fueran suyos. Se reía de mí. Me llamaba Mateo el Dócil. Decía que probablemente lloraría en la ducha durante un mes y finalmente le entregaría las contraseñas. Pintó una imagen de un hombre roto, crédulo, fácil de superar. Y David, borracho de ego y champán a mitad de precio, le creyó, hasta que llamaron a la puerta. La abrió y encontró a un hombre con un polo negro sosteniendo un portapapeles. ¿David Lago? Sí. Ha sido notificado. Un sobre grueso, papel crema, tinta real. Dentro, una demanda civil presentada bajo la jurisdicción del Estado. El demandante, Mateo Solano. La reclamación, interferencia intencionada con una estructura de activos fiduciarios. David escaneó la página con creciente confusión, luego pavor. Enriquecimiento injusto, interferencia extracontractual. El término, fraude implícito, estaba en negrita. Se enumeraban 3 pruebas. Una era una impresión de la foto del champán que Isabel había publicado, de la que él estaba tan orgulloso. Otra era una transcripción de los mensajes de texto entre él e Isabel con marcas de tiempo que precedían a la separación formal. Pero la tercera, un documento de alquiler del apartamento firmado por David bajo una cláusula que reconocía la recepción del consentimiento de uso de la propiedad del titular de los activos matrimoniales conjuntos, una casilla que Isabel había falsificado. Y esa era la trampa. Ella no tenía derecho a firmar esa línea porque nunca fue dueña del activo, lo que significaba que David había ocupado una propiedad, se había beneficiado económicamente y había participado en la ocultación de bienes conyugales bajo falsos pretextos. Su rostro palideció. Llamó a Isabel. Ella no respondió. Le envió un mensaje de texto. ¿Qué demonios es esta demanda? Dijiste que todo era conjunto. Dijiste que te encargabas. La burbuja de escritura apareció, se detuvo, y luego nada, porque ella no se había encargado.
Nunca lo hizo. Él le había creído porque era guapa, estaba enfadada y tenía confianza en sí misma. Y esa es una combinación peligrosa para un hombre que ha estado navegando por la vida gracias a la confianza de los demás. Esa noche estaba sentado frente a su propio abogado, mayor, más astuto, con una mirada que decía: «Ya puedo decir que la has fastidiado. ¿Dejaste que firmara formularios inmobiliarios sobre una propiedad que nunca verificaste? Dijo que era de ella. ¿Lo comprobaste? Bueno, no pensé que fuera necesario». «Hijo», dijo su abogado, «esto no va de desamor, va de fraude fiduciario». David tragó saliva. «¿Puedo simplemente disculparme? ¿Llegar a un acuerdo? Puedes intentarlo, pero si no quieren dinero, si quieren sentar un precedente, te espera un infierno». Y fue entonces cuando lo entendió. No se trataba de exprimirlo para sacarle dinero. Se trataba de asegurarse de que ningún hombre se sintiera seguro robando la esposa de otro y asumiendo que eso significaba que también podía robar su vida, su casa o su nombre. David nunca fue el verdadero premio. Fue el instrumento, el bisturí que Isabel usó para cortar su antigua vida. Pero lo que ninguno de los dos se dio cuenta es que el mango seguía siendo mío, y ahora la hoja se estaba girando. Solicitó la reunión como si todavía tuviera influencia. «Dile que quiero verlo en persona», decía su mensaje a mi abogado. «Me lo debe. Me lo debe». Esa palabra otra vez. Como si los 15 años que pasé limpiando su caos, protegiendo su historial de crédito o pagando silenciosamente el préstamo del coche que cofirmé para su hermano vago no fueran suficientes. Como si no hubiera pagado ya la deuda 10 veces con silencio, con estabilidad, con contención. Pero dije que sí, porque para entonces entendí algo que ella todavía no. No se trataba de reconciliación, se trataba de que ella necesitaba un público. Nos reunimos en un edificio neutral, centro, tercer piso, una sala de conferencias con una larga mesa de nogal y paredes de cristal. Su abogado no vino. Ya se había recusado después de darse cuenta de lo superado que estaba. Probablemente no quería estar en la sala cuando el iceberg emergiera. Llegué 5 minutos antes. Ella apareció 9 minutos tarde. Gafas de sol, lápiz labial oscuro, esa chaqueta que siempre usaba cuando quería parecer arreglada, pero no ocultaba el pánico en sus ojos. Su confianza se había adelgazado hasta convertirse en un desafío frágil. «Bonita sala», dijo, sentándose sin saludar. Deslicé la carpeta sobre la mesa. No la tocó. «¿Qué es esto?», preguntó. Ya molesta. «Tu vida en papel», dije. La abrió esperando ruido. En cambio, encontró silencio y letra impresa. Anexo A. Publicación en redes sociales con David, con marca de tiempo, geolocalizada. Anexo B. Transcripciones de textos recuperados de su copia de seguridad sincronizada en la nube. Coqueteos mientras aún estaba casada. Bromas sobre desmantelar a Mateo lentamente. Anexo C. Audio de su llamada telefónica con Beatriz. La parte donde decía: «Le haré pensar que todavía estoy indecisa. El tiempo justo para cobrar». Su mano se detuvo en esa página. Levantó la vista. «¿Me grabaste?» «No», dije. Lo hizo Beatriz. Aparentemente pensó que era la verdadera CEO conspiradora. Resulta que la traición no viene con programas de lealtad. El color se fue de su rostro. Luego vino la cláusula. La había marcado para ella. Sección 14b. Cualquier intento de coaccionar emocionalmente, manipular o engañar intencionadamente al otorgante para obtener un beneficio financiero resultará en la pérdida total del derecho a todos los activos matrimoniales o del fideicomiso. La leyó 3 veces. Cuando habló, su voz se quebró. «Esto es una locura». «No», dije. «Está notariado». Apretó los dientes. «No puedes simplemente borrarme así». «Yo no te borré. Saliste del libro de contabilidad tú misma. Yo solo cerré el libro». «¿Crees que esto te hace fuerte?» «No, me hace libre». Pasó algunas páginas más.
Había desencadenantes financieros que no entendía. Liquidaciones automáticas, transferencias automáticas, recuperaciones. Cosas sobre las que nunca había preguntado mientras estaba demasiado ocupada, fingiendo que nuestro matrimonio era una jaula. Me ocultaste todo esto. Nunca miraste, dije con calma. Estabas demasiado concentrada en lo que merecías como para notar lo que estaba protegido. Cerró la carpeta temblando. Esto no era amor. No respondí. Tú no me amabas. Y entonces la miré directamente a los ojos. Pero yo amo la ley. Por primera vez no tuvo respuesta. Ni una ocurrencia, ni un intento de manipulación, ni lágrimas de cocodrilo. Solo silencio. El tipo de silencio que llena el espacio después de que cae un mazo. Se levantó demasiado rápido, desequilibrando ligeramente su silla. Espero que estés orgulloso de esto. Asentí lentamente. Lo estoy. Abrió la puerta para irse. Se detuvo. Casi dijo algo. Y luego salió sin despedida. Sin actuación. Solo el eco hueco de unos tacones altos en un pasillo que no le pertenecía. La sala permaneció quieta. Todo lo que quedaba era la carpeta, todavía cálida donde habían estado sus dedos, y el peso inconfundible de una guerra concluida, no con música de victoria o vítores, sino con un libro de contabilidad perfectamente equilibrado, y una mujer que finalmente entendía lo que significa ser superada en estrategia por el hombre al que nunca se molestó en entender. El sobre llegó un martes, sin mensajero, sin timbre, sin necesidad de firma. Solo un discreto paquete blanco, deslizado en el buzón de Isabel como cualquier otro ruido suburbano. Ni siquiera lo notó al principio. No hasta bien entrada la tarde, cuando finalmente reunió la voluntad de caminar hasta el final del camino de entrada. Envuelta en una chaqueta de punto 2 tallas más grande, con el rímel de ayer y 3 días de arrepentimiento, lo abrió a medias, esperando otra actualización legal, tal vez algún archivo seco sobre los próximos pasos o una fecha tentativa de juicio. Lo que recibió, en cambio, fue la finalidad. Dentro había solo 2 documentos. El primero se titulaba Notificación de disolución irrevocable de la autoridad del fideicomiso matrimonial privado. El segundo, transferencia ejecutada de todos los derechos matrimoniales anulada. Sin nombre de juez, sin sello del condado, sin número de expediente, porque esto no se había presentado a través del sistema judicial de familia, había llegado directamente del administrador del fideicomiso y estaba hecho. Cada reclamación restante que tenía, activos, pensión alimenticia, incluso su nombre en los registros de propiedad, había sido invalidada, no negociada, no reducida, anulada, porque bajo el fideicomiso privado que ambos firmamos, en el momento en que incumplió la cláusula 9 y más tarde la cláusula 14, el proceso de disolución podía activarse y completarse únicamente a través del proceso administrativo descrito en el marco matrimonial. Los tribunales nunca fueron necesarios. Había construido el final en el principio. Leyó y releyó la carta de presentación con las manos temblando ahora, su pulso latiendo detrás de sus ojos. Efectivo, desde el momento en que me dijiste que nunca me habías amado. Esa era la línea. Sin amenazas, sin ira, solo un cuchillo con marca de tiempo en texto plano. Isabel se quedó de pie en su diminuta cocina, lo que quedaba de su gran escape, y miró a su alrededor como si intentara recordar cómo empezó todo esto. El champán, la foto, la risa, todo se había evaporado. David se había ido. Se mudó hace 2 semanas después de que llegara la notificación de la demanda. Dijo que necesitaba repensar algunas cosas, y desapareció de nuevo en la órbita de su exesposa, donde el drama al menos venía con custodia compartida y un BMW de segunda mano. Beatriz ya no respondía a las llamadas. El apartamento fue reclamado por GSSL. La rescisión del contrato de alquiler ni siquiera salió en las noticias. Incluso Luna se había quedado en silencio. Se sentó en la mesa desconchada, dobló los papeles,
Luego los desdobló de nuevo como si pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. Luego cogió su teléfono. Último contacto. Javier Torres. Sonrió. Miró la pantalla como si la hubiera traicionado. No es que no estuviera disponible, es que había terminado. Porque a ningún abogado le gusta estar en un tribunal sosteniendo un maletín vacío y a un cliente desacreditado. Abrió la aplicación de la galería por reflejo, como un fantasma buscando su reflejo. Se desplazó hacia atrás hasta la foto con David, la del champán. Todavía estaba allí. Misma pose, misma sonrisa de suficiencia. Pero ahora la imagen le daba náuseas. Tocó eliminar y luego se detuvo. Porque esa foto fue el detonante, el momento en que eligió los fuegos artificiales en lugar de los cimientos. Y no se elimina una lápida. La habitación a su alrededor estaba demasiado silenciosa. No había lavavajillas zumbando ni música, solo el compresor del refrigerador encendiéndose y apagándose como un metrónomo cansado. Cogió la carta una última vez. Pasó los dedos por el sello en relieve. Era real. No un borrador, no una amenaza. Solo el final. No de un matrimonio, de una narrativa. Había pasado años fingiendo que yo era una nota a pie de página en su historia. No se dio cuenta de que yo era el editor final y ahora ya no quedaban más páginas que pasar.